y nos lleve a la vida eterna. Amén. Número 30. Aputai taiku, kuya paya waiku. Aputai taiku, kuya paya waiku. Jesucristo, Espíritu waiku. Jesucristo, Espíritu waiku. Aputai taiku, kuya paya waiku. Aputai taiku, kuya paya waiku. Sabedores que el Señor nos ha perdonado, todos juntos cantamos en gloria. Número 46. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor. Gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor. Gloria dimos al Espíritu Divino del amor. Cantemos al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Por él, oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas. A ver. Buenos días. Ayayay, Chucayán, Chumanachu. Ahora sí está. Ahora ya pan, salúdense unos a otros. Salúdense. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, écola. Ahora sí, ya se saludaron. Muy bien. Qué lindo es saludarse, ¿no? Señor alcalde, muy buenos días. Señores regidores, autoridades, mayordomos, muy buenos días. Ahora sí, Tiacuy Yapanta. Tiacuy, ama parlacuicho. Uyariwa y Yapanta, ama parlacuicho, Tiacuy. Y los que vienen, recién comienzan a venir, se sientan tranquilitos, ya no se saluden, ¿no? Muy bien. Queridos hermanos, es una alegría celebrar con ustedes la fiesta de la Santísima Cruz. Siempre el Señor me tapa la boca. ¿Sabe lo que yo estaba pensando? Yo soy mal pensado, por eso soy pecador. Yo estaba diciendo, uy, ahora sí van a venir machasquitas todos. Y no han venido machasquitas. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes, porque estamos entendiendo que la fiesta de la Santísima Cruz es para que nosotros también nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Saben? Hace muchos años atrás escuché
escuché algo. Muy bien. Hace muchos años atrás, mira, todavía se siguen saludando. Ya dejen de saludarse. Uy, arriba y mamá. Aman, parlacucho, upa y ya está. Ahora sí está. Y las chismosas y los chismosos miren para acá. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿saben qué? Hay algo interesante. Había un caballero que todos los días venía al templo, todos los días a mediodía, y comenzaba a arrodillarse delante del Santísimo, estaba un ratito y después se iba al toque. Y saben, el sacerdote comenzaba a decir: voy a ver quiénes vienen a la iglesia durante todo el día. Entonces el sacerdote estaba ahí en el altar, ¿verdad? Y nadie se entraba al templo. Solamente entraba ese caballerito a las 12 del día, todos los días, y le miraba y le decía: qué curioso, este caballero viene todos los días a las 12 del día. Y saben, y un día el caballerito viene con una maletita y de pronto se arrodilla, ¿no? Y comienza a decir: Señor Jesús, aquí Jaime viene a visitarte. Esa era su palabra: cuida a mi familia, y se iba a trabajar. Pero como el sacerdote miró que este caballero estaba con una maletita, comenzó a decir: ah, este viejo sinvergüenza quiere robar en el templo, por eso ya ha venido con su maletita. Y él comenzó a caminar donde el caballero y le dice: ¡ey, ey, ey, ey! Ven para acá, ven para acá. ¿Por qué tú vienes con maleta y a estas horas? Y el caballero, así con su simplicidad, le dice: Padrecito, buenas tardes. ¿Sabes? Es la hora de almuerzo y yo vengo a saludar a mi Señor. Lo único que hago es, me pongo de rodillas en el Santísimo y decir: mi Señor, buenos días, aquí vengo a visitarte, bendice a mi familia. Y ¿sabe? El sacerdote tenía ganas de llorar porque era una oración perfecta. Una oración perfecta donde el caballero decía: gracias Señor Jesús por la vida. Gracias Señor Jesús por el trabajo. Gracias Señor Jesús porque tú bendices mi hogar. Aquí Jaime presentándose. Y ¿saben? El padrecito se puso a llorar y comenzó a decir al Señor: Señor, gracias. Gracias por este hombre que me enseñó a orar. Y bueno, miraba siempre al caballero, que ya uno de esos días dejó de venir. Y va donde su trabajo y le dice: ¡hey! ¿Dónde está Jaime? Jaime está en el hospital, está muriéndose. Y el sacerdote va corriendo al hospital y le dice a la enfermera: doctora, he venido a ver a Jaime. Y la doctora le dice, la enfermera le dice: ¿sabes? Nadie ha venido a visitarlo. Es el único que usted viene a visitarlo, pero él está un poco loquito porque dice que a las 12 del día viene a visitarle su amigo, pero nadie se entra, nadie. Y de pronto va donde Jaime y le dice: hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Por qué no me has dicho que estabas enfermo? Padre, las enfermeras creen que estoy loco,
pero no estoy loco. Es Jesús que viene a visitarme a las 12 del día. ¿A qué horas iba Jaime al templo? ¿A qué horas? A las 12. Y Jesús iba a las 12 del día y se sentaba al lado de Jaime. Y le decía: Jaime, gracias por visitarme. Jaime, tú eres la única persona que venía todos los días a la casa. Yo no pude salir. Me cuesta salir, ¿no? Soy introvertido. Entonces, ¿saben? Lo único que dije es: quiero seguir a Jesús, pero me cuesta algo, la obediencia. No voy al convento. Voy a trabajar afuera. Y ¿saben? Cuando dije eso, comenzó a paralizarse medio cuerpo. Medio cuerpo. Poquito a poquito me estaba encorvando y ya no pude caminar. Y de pronto ya me llevan al médico y los doctores le dicen a papá y a mamá: ¿sabe? Tiene 3 tumores en la ingle y por lo tanto tienen que operarlo. Pero aquí no lo van a operar porque no tenemos los instrumentos adecuados. Tienes que llevarlo a Lima. Y saben, papá no es de medios económicos, somos pobres. Y saben, hemos juntado la platita, papá, mamá se han prestado y me fui a Lima con la mamá. Y en Neoplástica, lo que ustedes conocen, voy ahí y antes de entrar a esos aparatos grandototes, lo único que le dije esto a Jesús: Señor Jesús, yo sé que te estoy fallando, pero lo único que te pido es esto: si tú quieres que te sirva como sacerdote, cúrame tú. Pero si tú no quieres que te sirva como sacerdote, llévame al cielo. Y ¿saben? Terminé mi oración. Y mi mamita, que estaba a mi costado, dice: Cholo, abre tu Biblia. Es la única cita bíblica que me acuerdo. Hebreos 12:12. ¿Saben lo que dice en Hebreos 12:12? Tus rodillas paralizadas serán sanadas. Tú tienes que vivir en santidad. Y mamá dice: Cholo, Jesús ya te sanó. Y yo decía: ¿qué tiene esta vieja? ¿No? Entonces, Jesús ya te sanó. ¿Y saben de lo que yo estaba así? Y cuando salimos, ¿verdad? Fuimos donde el doctor y dice: ¿sabes? Hay que operar a tu hijo. Hoy día no hay cama. Mañana va a haber cama. Y ve con tu hijo que lo vamos a operar. Y después, cuando ya está yendo a la casa de mi tío, ya no estaba así, sino estaba así caminando. Y me dice: Cholo, Jesús te ha sanado. Y en la tarde llama a mi papá y le dice a mi mamá: ¿sabes? El Cholo ya está sano. Tráelo, que no lo toquen los doctores. Hasta ahora no me tocaron los doctores de la ingle. Gloria a Dios. Aleluya, digan ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Es Dios que me ha sanado. Es Dios que ha operado mi pierna. Y ahora sigo con ustedes. Hermanitos, solamente nos falta eso, tener fe. Es Jesús quien nos ama, es Jesús que nos da la gracia de vivir según su santa voluntad. Bien, hoy día también estamos alegres porque hay unos hermanitos que quieren renovar su matrimonio. Alfonso Samantha y Albertina Tito. Un aplauso para ellos y que vengan aquí adelante. ¿Está Alfonso y Albertina? Muy bien. Acérquense. Y
¿Había también otro matrimonio que querían renovar? Muy bien. Albertina y Alfonso, ¿no? Pónganse aquí, el varón a este lado, aquí, mirándome a mí. Soy feo, pero no les voy a asustar mucho. Muy bien. Ahora sí. Hermanos, también había otra pareja que iba a renovar hoy día sus promesas matrimoniales. ¿No vino? ¿Quién es, por favor? Otra pareja que iba a renovar los votos matrimoniales hoy día. Bien, queridos hermanos, entonces ahora vamos a renovar su santo matrimonio. ¿Hace cuántos años se han casado? Chan, 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 chan. 18 años. Muy bien. Entonces, Alfonso y Albertina vienen a renovar su matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente. Sí. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a sus hijos, educarlos en la fe y a sus nietos, darle la gracia de Jesús. Así pues, ya que quieren contraer o renovar su santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten este consentimiento que hace 18 años lo han hecho. Muy bien. Entonces, tú dices tu nombre y después el nombre de ella, ¿ya? Comienza a decir Yo, Alfonso, te recibo a ti como Albertina, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la ciudad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahora tú. Yo, Albertina, Yo, Albertina, te recibo a ti como esposo, Alfonso, y me entrego a ti y prometo ser fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento de renovación que han manifestado ante la Iglesia y los otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido hace 18 años, que el hombre no lo separe. Amén. Muy bien. Ahora los anillos. Vamos a ver eso. venga por acá, Francisco. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. Ahora que el varón
El varón que agarre la novia, la esposa. Ya. Y muy bien. Ahí, ahí. A ver, eso es todo cambio. Ahora tú ponle aquí, con el dedito. Primero el varón. Sí, sí, sí. No, ahí nomás dejarlo. Ponle tú acá. Ahí nomás. Albertina recibe este anillo. Albertina recibe este anillo. Albertina Recibe este anillo. recibe este anillo En señal de mi amor en señal de mi amor y fidelidad a y ti. fidelidad De ti. de ti, En el nombre del Padre. en el nombre del Padre Y del Hijo. y del Hijo Y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora tú mismo, Albertino. Alfonso, Alfonso, recibe este recibe anillo este anillo en señal de mi amor en señal de mi amor. y fidelidad a ti. En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Aplausos que ya han renovado su santo matrimonio. Felicidades. Bien. Ahora a su sitio. Nos ponemos en pie para hacer nuestras peticiones. Muy bien. Oren, hermano, para
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan la potestad, los cielos, sus virtudes y los santos serafines que celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. 119. Santo Taita, abierta para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Jesús, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Pane Dios canchi ora hostia santa, o corsayas pachukang mojai koiki, uyalilawai apu Jesucristo, Dios wachakuya. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Kalis pikakri nyaw pakino karka, kunang kamanan binochay pikancho, Cristo Jesús pakaw sa tiawanima, minutukupo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos nuestra Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por las almas de nuestros hermanos. ...147... Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos y hermanas, nos preparamos para recibir el cuerpo de Cristo. Los que estemos preparados, hagamos dos filas, ¿no? Dos filas, hermanos, ¿ya? Y los alferados, tal vez, los servicios, pueden tener la vela, ¿ya? Dejar las velas, por favor. Los alferados, los padrinos, dejar la vela. Dejen la vela al servicio, o ayudar a los familiares, después reciben ustedes. Entonces, buenas hermanicuna, manicuna, chimpecam sunch, yustaitan sperpun chastiuco. Ishke filachata, ruayuk sunch, ¿ya? Ishke filachata. Ya papacan, vamos cantando como sunchis, ¿ya? Muy bien. Con los demás, vamos cantando, hermanos, ¿ya? Ustedes cantan el coro, donde está con letras negras, ¿ya? Yo voy a cantar las letras que están 152. Cantemos todos, hermanos, ¿ya? Muy bien. Cuerpo de Cristo. Pan transformado en cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado todo. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona, Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con Cristo en sus corazones pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bien, entonces cargamos y ya salimos ya con esto. Muy bien, hermanos, nos preparamos para sacar en procesión a la imagen de Santísima Cruz
Ya, hermanos, ¿ya? Y todos acompañamos en procesión, hermanos. En procesión va a ser la bendición con agua bendita, hermanos, ¿ya? En procesión. Después para Cruz de Calvario, a ver, las devotas de Fátima, de los alferados de Fátima, también de Copacabana. Si es posible hay que alistar inmediatamente, hermanos, ¿ya? Pero para la anda, hermanos, necesitamos varones. A ver, con fe, hermanos. Con fe acerquémonos. Los cancioneros. Los cancioneros, por favor. Hermanos, a ver, para organizarnos bien. Hermanos, no se muevan de sus bancos, por favor. No se muevan de sus bancos. Primero, escuchen, hermanos, primero sale la imagen de la Santa Cruz. ¿Ya? Primero sale la imagen de la Santa Cruz. Después para que el Señor con su infinita bondad y misericordia bendiga a nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Vamos para allá. Dios te salve María, llena eres de gracia.
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. En este altar vamos a pedir al Señor por nuestras autoridades, por nuestro señor alcalde, el señor Juan, y también por todos sus regidores y por todos aquellos que trabajan en la municipalidad, para que el Señor les siga dando sabiduría y puedan gobernar según la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor con su infinita bondad y misericordia me lo bendiga y me lo proteja. Y dé la gracia de la sabiduría y de ser siempre presente el amor y la misericordia de Dios. Bendito sea. Que el Señor me lo bendiga y me lo proteja. El Señor esté con ustedes. Y conmigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, El sacerdote, haga cosa buena. Amén. Que el No Señor engaña. les bendiga.
familia que ha hecho este altarcito para que el Señor derrame su bendición en cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor me lo bendiga, me lo proteja. Bendito sea, bendito sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bendito. ¿Qué familia es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradezcamos a esta familia Linares Taipe que ha preparado su altarcito para recibir a la Santa Cruz, en esta cruz en la cual fue crucificado nuestro Señor, y a la vez también acompañan nuestra mamita, la Virgen de Copacabana y la Virgen de Fátima. Vamos a pedir al Señor por todos nosotros, hermanos, para que el Señor nos haga sentir hermanos entre nosotros, para que podamos mirarnos con cariño y con amor como hermanos que somos, más aún de este distrito de Paipata. Decimos todos fuerte el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Ustedes. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, bendiga estas imágenes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, podemos continuar con nuestro recorrido.
todos van a ir a dejar. Muy bien, queridos hermanos. Ahora hacemos la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanitos, para terminar, solamente decirles mañana la misa es a las... Me sacas foto acá, pues. Ahí, Marila, entra. Una foto, una foto. Está bien, ¿no? Mira, ¿no está quemado? No está quemado.